Buenas, mi nombre es Daniel Acuña, participante del 12º trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este video está realizado con la intención de presentar los trabajos, actividades y conocimientos que se obtuvieron durante el proceso de pasantías. Las pasantías comenzaron el 26 de mayo del 2021. Estas pasantías fueron realizadas en el Hospital Militar de Maracay. Su nombre completo es el Hospital Militar Elbano Paredes Vivas. Y bueno, lo primero que se realizó fue el primer contacto con la empresa, donde se identificaron lo que son las actividades, tanto que se iban a realizar por parte del pasante como la visión y objetivo de esta. Posterior a eso, se realizó un cronograma de actividades que se realizó durante 12 semanas, las cuales estaban constituidas por la evaluación y aplicación de pruebas psicológicas, la atención de casos supervisados por la tutora y evaluador, atención de casos dentro de la organización, tanto de carácter clínico, un seminario de sexología impartido en estudiantes de medicina que se encuentran en el hospital, y posterior y como última actividad la selección de personal militar para el hospital. Dentro de las primeras actividades encontramos la aplicación de pruebas psicológicas, la evaluación y aplicación, esta con el fin del reclutamiento de nuevos practicantes o nuevos militares para el ejército. En este caso, la aplicación fue de una batería del test visomotor de Bender, del test de Warten y test de figura humana, batería utilizada generalmente para la selección de personal. Al momento de realizar estas pruebas para el pasante, le permitieron aprender lo que conocemos como los métodos de entrevista e inclusive los métodos evaluativos y de análisis de los distintos tests, con la finalidad de poder realizar una correcta interpretación tanto de los resultados como de una correcta interpretación de los tests al momento de corregirlos. Esto con el fin de fomentar a nivel industrial la aplicación de baterías, pero también hablando más a un nivel clínico, permite entender cómo funciona una batería de test y inclusive en qué momentos y cómo se debe realizar la entrevista de estas. Posterior a esto sería la supervisión por parte del tutor o la tutora y la realización de el llevar casos dentro de la organización. ¿Esto con qué fin? Ya hablando en un tema más clínico de psicología clínica, este permitió ver lo que son las distintas patologías o patologías recurrentes que podemos encontrar dentro del hospital, como son los trastornos adaptativos, trastornos depresivos o distimia, en algunos casos, o trastornos depresivos recurrentes, el caso de situaciones familiares, de un proceso del duelo, entre varios. ¿Con qué motivo? El motivo de enseñar al paciente, al practicante, el procedimiento tanto dentro de un hospital, del cómo se realizan las actividades y el cómo proceder frente a un caso. ¿En qué sentido? Durante la realización de los casos, en la gran mayoría de estos, debido a que eran casos que se presentaban como nuevos, la realización de una historia clínica fue necesaria. Esto nutriendo así la capacidad de interpretar y de recolectar información de los pacientes que llegaban. Posterior a esto, en los casos que lo necesitaba, la aplicación de pruebas psicológicas de carácter proyectivo fue otra de las implicantes, debido a que para poder identificar los casos, para poder identificar correctamente cuál era el diagnóstico de un paciente, para posterior a este realizar un tratamiento correcto que no interfiere en el desarrollo sano del paciente, fue necesario la realización de aplicación de estos tests, y en conjunto con lo resaltado en la primera actividad, el análisis de estos fueron exitosos. Otra de las capacidades que se pudieron desarrollar durante las pasantías fue la propia vinculación o el trabajo frente a un paciente.
Es decir, al momento de realizar una entrevista psicológica, el psicólogo, si bien debe tener una postura imparcial, es decir, no debe juzgar y durante el proceso de la entrevista no debes realizar o hacer que el paciente se sienta incómodo, no es menos cierto que una de las características también para que el paciente tenga la capacidad de abrirse y expresar todo aquello que provocó el hecho de venir a consulta es el hecho de realizar una correcta vinculación con el paciente, permitiendo así la capacidad o desarrollar la capacidad en el caso del practicante, el poder generar vínculos con los pacientes y no solo eso, sino poder recolectar correctamente toda la información que el paciente manifieste. Aparte de todo este proceso clínico, de el transcurso de llevar casos de carácter clínico de pacientes nuevos que llegaban a la institución, también se realizó un seminario de sexología. ¿Con qué motivo? Los trastornos sexuales son otra de las características que eventualmente llegan a las manos de un paciente, a las manos de un psicólogo. Y aparte de ser un tema que se pudo desarrollar e inclusive estudiar e interpretar, la realización de conferencias o trabajos o seminarios, los cuales sean de carácter educativo para tanto para oyentes como para gente fuera del caso, es una de las actividades realizadas. Esta permitió el entendimiento de cómo se realiza una presentación, del cómo se manifiesta y cómo se expone sobre temas psicológicos e inclusive cómo es el temario que uno puede esperar dentro de una conferencia de ese nivel. Posterior a esto, la última actividad fue la de realización de selección de personal para el ascenso militar. Si bien esta tiene parentesco con lo que es la aplicación de pruebas psicológicas, la diferencia es en la forma de la entrevista. En esta primera, pese a que no se especificó, la realización de la entrevista fue semiestructurada, es decir, teníamos, si bien un objetivo principal a la hora de buscar información, la entrevista podía ser semiestructurada, es decir, no, si bien tiene una guía, puede ir saltando de un punto a otro. Sin embargo, en la selección de ascenso militar, es necesario que la entrevista sea totalmente estructurada. ¿Esto por qué? Para que, para que poder escoger correctamente a las personas que realmente estén capacitadas para realizar este ascenso. Esto en pos del conocimiento del pasante. Fue el conocimiento de entender qué es una entrevista no estructurada y una entrevista estructurada y cómo se aplica dentro de una empresa y qué puntos en específico en según qué situaciones llegan a necesitar las empresas o las instituciones para la realización de un proceso como es el ascenso. Para finalizar todo este video, quedaría simplemente el aspecto reflexivo, que fueron unas pasantías excelentes. Sin duda, una institución donde se pudo desarrollar aspectos clínicos, educacionales e inclusive a nivel industrial, y que sin duda ha sido una experiencia gratificante. Los conocimientos aprendidos y reforzados durante todo el transcurso de las pasantías, el constante apoyo por parte de la tutora a cargo y sus capacidades para evaluar, tanto para evaluar como para enseñar, fueron impecables. La propia institución y su comportamiento con con el pasante fueron increíbles y bueno, no queda más que decir que fue una formación excelente para, la, para concretar lo que en un futuro será un psicólogo. Muchas gracias por escuchar.